Tenemos para hoy el desarrollo de un pantalón tipo jeans, pretina alta, levantacola, para dama. Para ello necesitamos el básico levemente descaderado. Tenemos delantero y tenemos parte posterior. Este pantalón se debe elaborar con un tejido licrado, denim con elasticidad. Entonces, dependiendo de lo ajustado que lo queramos y también de la cantidad de elastómeros que pueda tener el material, vamos a entrar o a eliminar un poco en la parte de los costados dependiendo de ese material. En este caso, tengo un material ligeramente elástico, por lo tanto le voy a quitar solamente 1 centímetro en el costado, tanto del delantero como en la parte posterior. Quiero recordarles que dado que mi tablero es corto, no me fue posible indicar todo el patrón. Por lo tanto, la línea de rodilla la tengo ubicada en esta parte y esta sería la línea de la bota. No es un capri, es simplemente que lo marqué recortado para poder luego patronar en esta parte superior la pretina, porque le vamos a hacer una pretina alta. Entonces, entrada a esta parte, para ajustar un poco el pantalón, vamos a marcar la pretina. En este caso va a ser una pretina anatómica, por lo tanto la he tomado de 7 centímetros. Bajamos 7 en el costado y 7 en el tiro. De la misma manera lo realizo en la parte posterior. Ahora, a partir de esa línea que me forma la pretina, voy a hallar la mitad que tengo entre este punto de mi nuevo costado hasta el punto del tiro. Hallo la mitad y por el costado voy a bajar 6 centímetros para luego realizar una curva que me va a servir como la forma o la imitación de un bolsillo. Eso va a ser un corte. A partir de ese corte vamos a marcar paralelamente 3 centímetros. Esto es opcional si lo queremos realizar. Para realizar un trazo de esta pieza cortado al doble. Entonces tenemos la parte delantera, esta parte que me forma la pretina. Este otro espacio va a ser una pieza, luego va a haber un corte, luego otro corte a 3 centímetros y a partir de allí hacia abajo es la parte del delantero. Entonces esta parte ya tendría 1, 2 y 3 piezas. La pretina no la contamos porque la pretina luego la vamos a unir con la del posterior para sacar una sola. Ahora, en la parte del posterior encontramos que al bajar los 7 centímetros tengo una pinza sobrante de 1 centímetro. Ahora, yo necesito en este pantalón elaborar una pinza, pero de 1 centímetro, es muy pequeña. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo en cuenta este centímetro. Necesito hacer una pinza mínimo de 2 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar en el costado 1 centímetro más para tener en total 2 y de esa manera la pinza me quede más grande. Entonces, sacamos 1 centímetro sobre esa línea que me queda prácticamente donde tenía mi molde inicial y desde allí voy a continuar una línea hasta unirse con la línea horizontal de tiro. Al agregar este centímetro quiere decir que ya yo puedo elaborar mi pinza de 2 centímetros, pero también debo tener en cuenta que la pinza debe estar centrada, por lo tanto voy a borrar esta pincita y voy a hallar la mitad de este espacio que me ha quedado totalmente. Ahora, hallaré la mitad de esa línea que me ha quedado. Y sobre ese punto voy a escuadrar 6 centímetros para el largo y voy a aplicar a cada lado 1 centímetro que finalmente di para la pinza.
Entonces ya tengo mi pinza de 2 centímetros y ubico el punzón hasta donde llega. Ahora vamos a marcar el levante de la cola. Voy a hallar la mitad entre el punto de la pretina y el punto de la altura de cadera. Hallamos mitad. Sobre ese punto hacia afuera voy a sacar entre 1 y hasta 2 centímetros dependiendo del tamaño del glúteo. Si los glúteos son muy grandes, pues debo dar un poco más. Y voy a traer una curva desde el punto de la pretina, pasando por el centímetro y llegando hasta la altura de cadera. Un centímetro he aplicado allí. De esta manera tenemos entonces ya patronado hasta esta parte el pantalón con pretina anatómica levantacola. Si yo lo quiero dejar hasta acá, entonces yo les indicaba que esta es la pretina delantera y la pretina posterior. Voy a calcar o a sacar aparte esta pieza y voy a cerrar la pinza. Luego la voy a unir por el costado, este costado con este, a la pieza del delantero. De esta forma voy a tener una sola pieza con los dos lados y va a ir unida solamente en la parte central del tiro de posterior. Hasta allí tendría solamente ese pantalón con pretina anatómica. Pero en este caso la propuesta es pantalón con pretina anatómica y con pretina alta. Es una pretina alta, pero a la vez tiene la división de su pretina descaderada anatómica. Para continuar con la pretina alta, entonces, recuerdan que inicialmente tomé un básico semidescaderado. Ese básico tenía 4 centímetros menos en el centro o tiro y en el costado 3. Entonces, si voy a hacer el pantalón con pretina alta, debo recuperar lo que había eliminado al hacer la pretina anatómica. Entonces, como les dije, recuperé 4 y recuperé 3. Ahora voy a trazar una línea punteada para indicar que ese es mi punto de cintura. Aquí puedo continuar con el tiro y en esta parte lo voy a hacer verticalmente, sin incluir el centímetro que ya habíamos eliminado, ¿no? Como es licrado, yo debo mantener esa forma. Hasta allí tendría mi estructura hasta la cintura. Ahora, como es más arriba de la cintura, que es alta, voy a agregar lo que desee. Pueden ser 2, 3 y hasta 4 centímetros más por encima de la cintura. Entonces, de esa manera voy a agregar 4 centímetros más y por el costado de igual manera. Entonces tenemos acá nuevamente mi forma con los 4 centímetros. Ahora, en la parte del costado vamos a sacar medio centímetro y vamos a hacer una suave curva que se encuentre con la que tenía trazada ya en el pantalón. Es para que no me quede tan recta en esa parte. De esta manera entonces ya tenemos, como les había dicho anteriormente, esta pieza que es un corte, otro corte, la parte del delantero, la pieza de la pretina, que obviamente también es otro corte, y la pieza de la pretina alta. Esta es la pretina anatómica y esta es la pretina extra que va a ir por encima de la cintura. Ahora vamos a hacer lo mismo en la parte de la espalda. Seguimos con la elaboración de la aletilla y del aletillón. Este pantalón va a llevar botones, pero aún así en esta parte de la pretina hacia abajo debemos manejar aletilla y aletillón para poder ubicar allí botones y ojales. De esta manera voy a tomar medida desde la pretina hacia abajo, tengo 9 centímetros y voy a agregar 3 centímetros de excedente para la elaboración de esa parte. Entonces tendría 9 y 3, 12. Esos 12 centímetros de largo por 4 centímetros, o en este caso para la aletilla 4 centímetros,
4 centímetros y 12 de largo. Y el aletillón, luego el aletillón que lleva 12 centímetros de largo por 8, ¿sí? O sea, el doble de lo de la aletilla. Le hacemos piquete en el centro para doblar por allí. Entonces, de esa manera ya tenemos aletilla y aletillón para la parte del delantero. Recuerden que ya lo que es la pretina anatómica, ella va a llevar también de un lado los 4 centímetros que corresponden a la aletilla o al aletillón, y del otro lado sí iría normal. Lo mismo va a ocurrir en la parte de la pretina superior. En el posterior voy a recuperar también lo que había alcanzado a descaderar cuando inicié el trazo. Entonces mi molde para llegar a lo normal tenía 1 centímetro más en la parte del tiro y en el costado tenía 2. Entonces recupero esta medida que correspondía al básico hasta la cintura. Y sobre esta medida voy ahora a aplicar los 4 centímetros que aumenté después de la cintura para mi pretina alta. Entonces, en línea vertical voy a subir los 4 en ambos lados. En este caso, voy a llevar este punto hasta la cintura y lo mismo en el costado. Luego voy a trazar en línea recta. Ahora voy a prolongar a escuadra con la línea que tenía inicialmente de mi básico la parte de la pinza. Esa pinza era de 3 centímetros de ancho, entonces debo recuperarla de la misma manera. Luego vamos a escuadrar la ubicación de la pinza sobre la pretina. Recuerden que la pinza es de 3 centímetros, por lo tanto ese valor se debe conservar en la parte superior. Ahora, en esta parte vamos a tratar de curvear un poco para que esta parte de la pretina superior no quede con ese ángulo. De esta manera entonces la parte posterior tenemos que a partir de esta línea donde bajamos la pretina anatómica, esa es la pieza del pantalón, es una sola pieza. Luego viene la parte de la pretina inicial o anatómica. Esta pieza, como les dije, la vamos a calcar aparte, la vamos a cerrar, pegamos la pinza, la cerramos para eliminarla, y ya en la parte superior, que es lo que me queda de pretina alta, vamos a elaborar esta pinza porque aquí sí la voy a necesitar, ¿sí? En esa parte ya superior necesito hacer un corte, puedo hacer un corte de tal manera que esto se pierda y uno esta pieza con esta, calculando siempre de que al unirlas esta línea de la unión de las pinzas quede en la misma dirección del punto donde queda la pinza. Ahora, quiero indicarles nuevamente la parte de la pretina anatómica, la que habíamos marcado de 7 centímetros. Esa pretina va a ir tanto el lado derecho como el lado izquierdo. El lado derecho de la prenda, o sea, así como aparece acá marcada, debe llevar un excedente de 4 centímetros, tanto la pretina anatómica como la pretina alta. Estos 4 centímetros es para que lleve la línea o concuerde con los 8 centímetros que doblados me dan 4 para la parte del aletillón. Entonces, estos 4 centímetros, tanto en la pretina alta como en la anatómica, van a ir del lado derecho. Ya las piezas que voy a sacar para el lado izquierdo van a salir solamente hasta la línea del tiro. O sea, estos 4 centímetros no van a ir allí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta pieza de la pretina anatómica de la espalda la vamos a unir por el costado a la pieza del delantero para que me salga solo una pieza.
con corte en la parte central del tiro posterior. Lo mismo vamos a hacer con la pretina alta. Estas dos piezas se deben unir en la parte del costado. Bueno, finalmente entonces tenemos la pretina inicial, que no lleva ningún corte ni pinzas por el estilo. Lo mismo la parte posterior. Esta parte, recuerden que esta pinza la vamos a cerrar en el papel, o sea, cuando yo corte la pieza, esta pinza no va a aparecer. Caso contrario con la pretina superior, esta pretina alta sí va a llevar esa costura para que me dé mejor horma, porque ya sube de la cintura. Entonces, esta pieza la vamos a unir a la del delantero. Recuerden, la del delantero no tiene cortes, la del posterior sí tiene cortes. La vamos a unir por el costado. Una pieza me va a salir hasta acá, que es para el lado izquierdo, y la otra hasta los 4 centímetros para el lado derecho. De esa manera, entonces ya tenemos pretina alta, pretina anatómica, el corte imitación bolsillo, un corte que tenemos acá también decorativo, y la parte inferior del pantalón. En la parte posterior tenemos pretina alta, que recuerden debe salir unida a la parte del delantero, pretina anatómica, donde debe desaparecer esta pinza, la cerramos en el molde, y la parte inferior del pantalón, que aparece con los piquetes y el punto para elaborar la pinza. Por otro lado, entonces tenemos la aletilla y el aletillón. También les quería hacer una aclaración, y es que tanto la pretina anatómica como la pretina alta la vamos a cortar doble. Esas piezas deben ir cortadas 2 veces para darle un poco más de fuerza y más de horma al ubicar pues la prenda en el cuerpo. Entonces es importante cortarlas dobles. Bueno, finalmente tenemos entonces ya elaborado el patrón del pantalón jeans para dama con pretina alta, levanta cola.